Gracias por esta generosa presentación. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes en este consejo directivo de AMDA. Sé que me precedió alguna vez en años también don Jesús Silva Herzog, también mi antecesor en Washington y gran secretario de Hacienda, y que está con ustedes también el ex subsecretario Guillermo Prieto Fortún. Como tenemos relativamente poco tiempo y quiero dejar un espacio para preguntas y respuestas, voy a tratar de ser lo más sintética posible en mi exposición y sobre todo abordar los temas que podrían impactar más justamente al sector automotriz mexicano en los años venideros en la relación México-Estados Unidos. Es un lugar común que voy a repetir, decir que efectivamente estamos sufriendo una enorme transformación en el entorno internacional que se ha visto afectada por una relativa disminución del poder de los Estados Unidos, y digo relativa porque sigue siendo la gran economía del mundo, sigue siendo la gran potencia militar y sigue siendo el país que marca las pautas en lo que son las grandes asociaciones internacionales, ya sea mecanismos de seguridad como la OTAN, como otros mecanismos como el G20, el G7, etcétera. Entonces, perdón, es que estaba, deja ver. Entonces, esto lo estamos viendo aquí, y este relativo declive de Estados Unidos con el surgimiento a la vez de la gran potencia económica china, que ya lleva varios años, pero que todavía y a pesar de su fuerza no puede rivalizar en ciertas áreas con los Estados Unidos. Pero ¿por qué marco estos dos temas? Porque una de las tendencias es esta creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que se va a dar en los próximos años en el tema sobre todo de la tecnología y de la transición energética. De la transición energética que va a afectar en buena medida también al sector automotriz en el mundo. En segundo lugar, vivimos esta pandemia del COVID-19 como no habíamos visto en muchos años, y esta pandemia del COVID-19 que trajo efectivamente muchos problemas para los países, quiero decir y enfatizar que para México fue un tema clave en la relación con Estados Unidos y con América del Norte. Y les voy a decir por qué, porque cuando estalló la pandemia COVID-19, Estados Unidos tenía una gran lista de sectores esenciales, Canadá una lista muy pequeña, y México no tenía ninguna lista de estos sectores esenciales que se deberían de mantener abiertos a la producción. Y entonces hubo que hacer una gran labor de coordinación, entre otras, por ejemplo, con las grandes armadoras como General Motors y Ford, para que Boeing también en aviones, para que mantuvieran abiertas sus plantas en México, Estados Unidos y Canadá. Y se logró esa coordinación. Se aprendió muchísimo porque, por ejemplo, Boeing tenía 56 proveedores desde el Tier 1 hasta el Tier 5, de nivel 1 hasta nivel 5, en 26 estados de la República. Y trabajamos con ellos para que se mantuvieran abiertos. Y lo mismo fue con General Motors, que por ejemplo estaba fabricando en México las camionetas que se utilizaban para ambulancias, y que había una escasez de esas camionetas en los Estados Unidos. Y se mantuvo abierta la producción de todos esos sectores. Eso hizo que la pandemia del COVID, en el contexto de la rivalidad ya existente entre Estados Unidos y China, la competencia, la pandemia del COVID le mandó dos mensajes de interés para México a Estados Unidos. Uno, que no podían seguir siendo tan dependientes de China en sectores clave, ¿sí? Como farmacéuticos, químicos, pero también en otros sectores que tuvieran relación con la tecnología. Y dos, que México sí era un socio confiable para mantener las cadenas de producción abiertas y corriendo, y que teníamos que trabajar en el futuro para tener ya mecanismos muy específicos para que en caso de otra emergencia o una pandemia como COVID
fuera más automático inmediatamente la alineación de los sectores esenciales y las medidas a tomar para mantener abiertas las cadenas de producción. Esta conciencia en Estados Unidos de que no podían ser tan dependientes de Asia y en particular de China, se vino a acrecentar con la invasión rusa a Ucrania, porque ahí afectaron a las cadenas de producción en Europa. Y uno de los resultados de la invasión rusa a Ucrania fue el cambio de la matriz energética de los países europeos. Es decir, de depender cerca del 40% de las importaciones de Rusia en petróleo y gas, en menos de 2 años ya dependen menos del 17%. Mientras que Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas natural licuado a los Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, perdón, de Estados Unidos a Europa, y por otra parte, Europa está acelerando esa transición energética, que es la transición a los renovables con el uso del gas durante un periodo específico y, por lo tanto, también la transición a los vehículos eléctricos. Entonces, estos 3 factores, la rivalidad Estados Unidos-China, COVID y sus consecuencias y la invasión rusa a Ucrania van a afectar también la relación bilateral México-Estados Unidos. Y aquí lo que yo quisiera plantearles como una hipótesis muy provocadora que he estado dándole muchas vueltas, es que si bien a partir del TLCAN hasta la ratificación del TEMEC veíamos una tendencia hacia la convergencia en valores, políticas públicas y hasta instituciones entre México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de que el TLCAN no preveía muchas instituciones trilaterales, pero sí veíamos, por ejemplo, pues el establecimiento en México de una serie de instituciones muy parecidas a las estadounidenses, lo cual facilitaba el diálogo entre instituciones mexicanas y estadounidenses. Esta tendencia a la convergencia y al manejo hasta de un lenguaje común, creo que a partir no solo de la ratificación del TEMEC, sino de las presidencias de Donald Trump y del presidente López Obrador, ha ido disminuyendo la convergencia y estamos viendo una tendencia hacia la divergencia. Entonces, la divergencia de posiciones, la divergencia en temas políticos, pero en temas de medio ambiente, de transición energética, de seguridad, aunque seguimos siendo muy, o tenemos, digamos, el ancla jurídica que representa el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. La pregunta aquí es si esta divergencia política creciente va a seguir en esa tendencia, por una parte, y 2, cómo puede afectar esa divergencia política a los acuerdos económicos, al propio TEMEC y a la inversión extranjera directa en México, en particular de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que les diría es que en este momento estamos, creo yo, en una etapa muy delicada de las relaciones bilaterales, como no lo habíamos visto en muchos años. Quizás desde el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Y les voy a decir por qué creo yo que estamos en esta etapa difícil. En el tema migración. En el tema migración, porque los Estados Unidos tienen un sistema migratorio totalmente roto e inoperante. No funciona ni para los temas de asilo ni para los temas del mercado laboral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el expresidente Trump bajó el número de visas de asilo al año a 18,000 para un país de 300 millones. Hola, entonces, ¿cómo están? Que en el momento... Muy bien, gracias. Aquí. En el momento que se bajaron las visas de asilo, que se cerró el sistema de asilo, se creó un efecto presión que ahorita estamos viendo desbocado, ¿sí? Por un lado. Aunque la administración Biden ha aumentado el número de visas de asilo, no es suficiente. Y el mercado laboral es todavía peor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene más de 5 millones de puestos laborales que no puede ocupar y que está funcionando su economía casi a pleno empleo.
¿Qué quiere decir? Que necesita mano de obra extranjera. Pero como no tiene un mecanismo migratorio que dé cauce legal a la contratación de mano de obra extranjera, más que para el sector agrícola, la mayor parte de esa mano de obra extranjera llega a los Estados Unidos de manera indocumentada. Pero no quiere decir que esa mano de obra tenga la capacidad ni las capacidades técnicas que requiere la economía de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no estamos viendo un efecto de atracción de la mano de obra en Estados Unidos que no tiene causas legales, y por otro lado, un efecto por violencia, por situación política, por impacto económico, de grandes migraciones que no tienden a disminuir, sino tienden a crecer. Y entonces lo que ha querido Estados Unidos es que México sea el tapón de esa migración, creando los problemas que tenemos constantemente, una frontera saturada. Simplemente les doy unos datos. El año fiscal de Estados Unidos empieza cada octubre. Desde octubre de 2022 hasta febrero de 2023, Estados Unidos ha retornado a México, ha regresado a México, aún sin juicios de deportación, a 891,000 personas. Imagínense nada más la cantidad. Aún cuando dijéramos que el 30% fueron regresados varias veces, sería un número altísimo. De esos 891,000 personas que nos ha regresado, casi 300,000 las regresó por la frontera El Paso Ciudad Juárez. Eso nos explica la saturación de Ciudad Juárez y los problemas tan enormes que culminaron con el horrendo incendio de la estación provisional migratoria y la muerte de 40 migrantes. ¿Sí? Entonces, y el problema es que a corto plazo no se ve ninguna posibilidad de solución real, porque el Congreso en Estados Unidos está tan polarizado y paralizado que no es factible esperar una reforma migratoria que pueda dar salida a este gran reto, que es un creciente número de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, cruzando por el Darién y después por México, y la falta de mecanismos para darles un camino y un cauce legal. Y entonces esto se le queda a México como un gran problema, y no se están combatiendo suficientemente a las organizaciones de tráfico ilícito de personas. Entonces, ese tema, migración, no es factible esperar que pueda ser resuelto de aquí a las elecciones de 2024 en México y Estados Unidos, que coinciden cada 12 años y que por lo tanto en 2024 van a coincidir de nueva cuenta. El segundo tema, en donde también hay crecientes diferencias, es el tema de seguridad. Desde la administración del expresidente Calderón hasta el inicio de esta administración López Obrador, el marco jurídico para la cooperación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos era la famosa Iniciativa Mérida, que efectivamente al llegar al inicio de este gobierno ya era un esquema, digamos, era un muerto en vida. ¿Por qué? Porque no había coordinación entre ambos gobiernos sobre las prioridades en materia de seguridad y cómo actuar. Y nos tardamos porque la administración Trump no tenía mucho interés en discutir un nuevo esquema de cooperación hasta aprobar el llamado Entendimiento Bicentenario, que es más bien una lista de buenos deseos más que de objetivos y proyectos concretos. Y entonces, en el tema de seguridad, ¿qué es lo que estamos viendo crecer exponencialmente? El problema del tráfico, para Estados Unidos, el problema del tráfico ilícito de drogas, en particular del fentanilo. Y esto, pues si leen mi artículo de hoy en El Heraldo, hago una crónica de lo que sucedió la semana pasada, y el mensaje que está mandando Estados Unidos es: queremos cooperar con México para el combate en el tráfico ilícito de fentanilo. Pero si México no coopera, vamos a ir solos, ¿eh? Y la prueba está que la reunión el día 13
Además, México mandó medio gabinete de seguridad, mientras que Estados Unidos no puso ningún alto funcionario del otro lado de la mesa. Y al día siguiente fueron las acusaciones contra 28 miembros implicados en el tráfico de fentanilo, incluidos los 4 hijos del Chapo, los llamados chapitos. Entonces, ¿por qué hay esta crisis en Estados Unidos de fentanilo? Yo creo que son varias razones. Efectivamente, el origen de esta crisis fueron las medicinas para paliar el dolor, la famosa Oxycontin de la familia Sackler, que fue creando adicciones, pero después estas medicinas ya no fueron suficientes para la adicción. Entonces se fue llevando la adicción hacia la heroína y después hacia las drogas sintéticas. En este momento, digamos, ya las drogas de origen natural, llámenle marihuana, que ya está legalizada en más de la mitad de los estados de los Estados Unidos, cocaína y heroína, ya no se consideran un problema en los Estados Unidos, o no un problema mayúsculo. Lo que se considera un problema mayúsculo son las drogas sintéticas, en especial los opiáceos sintéticos. Estos opiáceos sintéticos, el fentanilo, provenía, según las autoridades de Estados Unidos, provenía fundamentalmente de China, específicamente de la ciudad de Wuhan, que es donde estalló la pandemia del COVID, porque Wuhan es una ciudad famosa en China por su industria química. ¿Sí? Entonces, cuando se cierra la ciudad de Wuhan por el COVID, empieza una reordenación de las cadenas de suministro del fentanilo. Y lo que sostienen los estadounidenses y dicen que tienen pruebas, y pues sí, yo he visto algunas y sí las tienen, es que la producción de fentanilo se trasladó a México. Y lo que empezaron a exportar los chinos fueron los precursores químicos, e igual que los indios, pero la producción de las pastillas de fentanilo se trasladó a México. Y los estadounidenses argumentan que los que controlan la producción de fentanilo en México es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué es lo que vimos la semana pasada? Ahora, México dice que no, que en México no se produce fentanilo. Aquí tenemos un grave problema, que es que si no hay un diagnóstico común, y no lo hubo durante años, por ejemplo, en la producción de amapola. México decía, háganse de cuenta, en México se cultivan 10 hectáreas de amapola. Estoy inventando los números. Estados Unidos decía, no, cultivas 30. Tuvimos que recurrir a Naciones Unidas para tener un mecanismo para la medición de las áreas de cultivo de amapola, hasta que ambos tuvimos el mismo diagnóstico para seguir adelante. Esa etapa de contar con un diagnóstico común no existe en el tráfico de fentanilo. ¿Y qué está pasando? Que mientras no hay ese diagnóstico común, difícilmente puede haber entonces acuerdo en las medidas de cooperación para parar el tráfico de fentanilo. Lo que vamos a ver, y eso creo que puede afectar también mucho a la industria automotriz, es que vamos a ver una creciente vigilancia en la frontera México-Estados Unidos y una transformación de todo lo que son las tecnologías que se usan en la frontera México-Estados Unidos. En Laredo, por ejemplo, tienen un par de escáneres que pasan de repente trailers o algo y de veras escanean todo y encuentran todo. La última pastilla más pequeña sale en el escáner. Tienen 2. Bueno, van a ponerlos en toda la frontera. Pero en lo que los ponen y no tienen espacio en varias de las instalaciones, son instalaciones que requieren mucho espacio y los puertos fronterizos en su gran mayoría están saturados en términos de espacio. Ya no hay espacio para crecer e instalar esos mecanismos. Entonces, ¿qué podemos ver en los próximos años? Una creciente fila de cruces en la frontera, lo cual va a afectar el comercio entre los dos países. Y también se acordarán ustedes que se vio en la prensa el debate sobre qué mecanismos y qué equipo de seguridad iba a comprar México para escanear justamente lo que entraba de Estados Unidos. Y uno de los competidores era una empresa china. Bueno, Estados Unidos no va a permitir que una empresa china tenga el manejo de esa información. Por eso no iban a ganar la licitación. ¿Por qué? Porque es información de seguridad nacional para ellos y para nosotros también. Y entonces China no podría tener acceso o no debería tener acceso a ese manejo
de información de seguridad nacional. Entonces, en el tema del fentanilo, estamos viendo realmente que se habla de cooperación, pero no hay los mecanismos de cooperación, ni siquiera de diagnóstico común. Y entonces, lo que pasó la semana pasada y las 28 acusaciones en contra del cártel de Sinaloa y sus adláteres es tan solo el inicio de lo que vamos a ver. Porque van a venir seguramente muchas más acusaciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el uso de todos los instrumentos legales que tiene Estados Unidos, que son bastantes, aún sin declarar a los cárteles organizaciones terroristas, tiene la ley Kingpin, la ley Magnitsky, una orden ejecutiva, un decreto de Biden para justamente congelar las finanzas. Y lo que vamos a ver es también una creciente vigilancia de los Estados Unidos sobre todas las remesas y el dinero que entra a México, para que no se vea que haya o para que se identifique un posible lavado de dinero. Y esto don Guillermo Prieto seguramente tendrá más conocimiento que yo sobre lo delicado de este tema, don Guillermo. Y para la parte de México, el tema fundamental es el tráfico ilícito de armas. El tráfico ilícito de armas que se facilita, digamos, por la laxitud que existe en los Estados Unidos de la venta de todo tipo de armas y sobre todo de la venta de armas de asalto, que se pueden comprar en supermercados, en tianguis, en las ferias que hacen. Y lo que es peor ahora, el hecho es que venden las piezas de las armas por separado, las pasan por la frontera por separado y las armas se arman en México, literalmente. Es lo que le llaman a veces los ghost guns, ¿sí? Entonces, todos esos temas van a meter una presión muy fuerte en toda la infraestructura fronteriza, que de por sí ya no estaba preparada para lidiar con el aumento en el comercio derivado del TEMEC, ¿sí? Que se veía crecer ya está creciendo, puesto que ya México es regularmente el primer socio comercial de los Estados Unidos y a veces nada más el segundo. Entonces, en esos temas de seguridad, que son obviamente armas, dinero, drogas, en particular fentanilo, no parece haber, a pesar del entendimiento bicentenario, no parece haber ahora un diagnóstico común y una estrategia de pasos y mediciones a seguir. Y entonces el problema de migración con el problema del tráfico de fentanilo y ligado a lo que los republicanos llaman la falta de seguridad fronteriza, pueden hacer que estos tres temas sean fundamentales en la campaña presidencial de los Estados Unidos y que México se convierta entonces en la piñata favorita, sobre todo de los candidatos republicanos. Lo que va a llevar a que la administración Biden endurezca las posiciones en estos temas, porque no se pueden ver como débiles ante el inicio de las campañas de 2024. Entonces, si bien la administración Biden ha llevado, como yo digo, la fiesta en paz con la administración López Obrador, no quieren divergencias públicas notorias, la presión del Congreso de los Estados Unidos, en particular a través de los republicanos, va a hacer que la administración Biden endurezca su posición de aquí a las elecciones de 2024. Después tenemos un siguiente tema en donde también hay una creciente divergencia y no convergencia, y que es el tema de la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Mientras que Estados Unidos aprobó 3 leyes fundamentales que muchos analistas en Estados Unidos consideran que son una nueva política industrial de los Estados Unidos, que no hubo durante años, que son las leyes de infraestructura, las leyes de semiconductores o chips y la ley que le llaman de reducción de la inflación, pero que en realidad es mucho más que reducción de la inflación. Y esas 3 leyes combinadas lo que están haciendo es tratar de acelerar el cambio tecnológico en Estados Unidos, en la transición energética
para que Estados Unidos vuelva a recuperar o mantenga la preeminencia tecnológica sobre China. Y que entonces incluye la fabricación de paneles solares, incluye obviamente la transición de los autos de combustión a los autos eléctricos. Y ahí es donde se ve justamente lo que es el subsidio a la compra de autos eléctricos en los Estados Unidos, si esos autos son manufacturados en América del Norte. Y la gran discusión ahorita es cuando se considera un auto eléctrico manufacturado en América del Norte, con las estrictas reglas de origen que se aceptaron en el TEMEC, que tienen que tener un 75% el contenido del aluminio, el contenido del acero y ahora el contenido de los autos eléctricos. Y esto les representa obviamente un gran reto a las armadoras europeas, japonesas y coreanas establecidas en México. Y el creciente interés de China en establecer también no solo, hasta ahorita no armadoras, pero sí la distribución de los autos fabricados en China, sobre todo autos eléctricos, porque ya China está siendo el principal productor de autos eléctricos en el mundo, seguido de la India. Y otra cosa interesante que vamos a ver aquí, que no sabemos cómo va a evolucionar en el futuro, es que China es nuestro segundo socio comercial, con un gran déficit comercial que México tiene, porque nosotros exportamos entre 9,000 y 10,000 millones de dólares al año y China exporta a México cerca de 90,000 millones de dólares. ¿Pero qué exporta? Exporta sobre todo bienes intermedios. Y un porcentaje importante de esos bienes intermedios van a la industria automotriz en México. Entonces, no sabemos después cómo va a esto, cómo puede impactar o no la relación con Estados Unidos. Y segundo, está llegando mayor inversión de China porque ellos ya entendieron que sí se va a dar este proceso de nearshoring, de relocalización de cadenas de valor después del COVID-19. Entonces, también están buscando incrementar su inversión en México en los sectores en que no quieren perder presencia. Y uno de los sectores claves es el sector automotriz. ¿Sí? O sea, la industria de autopartes china, etcétera. Y la otra gran batalla va a ser sobre los minerales raros o tierras raras y los minerales estratégicos que se necesitan para la producción de autos eléctricos. Porque ahorita el principal proveedor del mundo de estos minerales es la propia China. Y Estados Unidos está armando una coalición de países productores de estos minerales a la que ha invitado a México y hasta ahora México no ha aceptado. ¿Sí? Pero ahí es donde en el futuro se ve, bueno, si somos parte de América del Norte y si los subsidios del TEMEC van a beneficiar a la producción de autos eléctricos en México y de la transición, ¿cómo es que México no se asocia a las coaliciones impulsadas por Estados Unidos para garantizar esta transición energética? O sea, son preguntas abiertas que va a tener que resolverse de aquí a 2024 o inmediatamente el próximo gobierno. Y con esto llego entonces a hablar de lo que es el tema del TEMEC y que está un poco relacionado con su última conversación que estaban teniendo sobre los contratos, el registro de contratos de protección. A ver, el TEMEC es un acuerdo que obviamente es el ancla jurídica de la relación económica y de inversión entre México y Estados Unidos, pero no solo de la relación económica y de inversión, sino presupone el alineamiento de políticas públicas y presupone el alineamiento de políticas, por ejemplo, en todo lo que es transición energética, en lo que es medio ambiente, etcétera. ¿Qué es lo que diferencia al TEMEC del TELECAN? Primero, que creó una infraestructura burocrática mucho más compleja que la que tenía el TELECAN, ¿sí? Casi por cada capítulo del TEMEC tienes un comité que se tiene que reunir periódicamente a evaluar dónde hay problemas y dónde se está avanzando. Segundo, que incluyó 2 capítulos que no existían en el TELECAN
y que por eso se le llama un acuerdo de libre comercio de última generación y que Estados Unidos va a insistir en incluir en cualquier acuerdo que firme con otro país. Y de hecho ya en los acuerdos que está haciendo con Japón ya están hablando de temas laborales y medioambientales. ¿Por qué? Porque para el Partido Demócrata es fundamental el apoyo de los sindicatos. Y lo que está haciendo a través de los acuerdos de libre comercio y de las políticas que adoptó de estas tres leyes que yo hablaba, infraestructura, chips y reducción de inflación, es buscar el fortalecimiento de los sindicatos de Estados Unidos. Por eso se aceptó el capítulo laboral y por eso el capítulo laboral tiene medidas tan estrictas para acabar con los contratos protegidos, ¿sí? Y para fortalecer a los sindicatos independientes. Y esto fue un capítulo que estuvo muy activa la AFL-CIO, la gran central sindical de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el propio capítulo laboral del TEMEC tiene mecanismos de verificación muy estricta, ¿sí? Y los comités del Congreso encargados de los temas laborales, económicos y el famoso comité de Ways and Means, de medios y arbitrios, que es fundamental en la Cámara de Representantes y el de Finanzas en el Senado, tienen el mandato de verificar el cumplimiento de la reforma laboral en México. Hasta ahora hemos visto 5 o 6 casos de implementación del mecanismo de respuesta rápida previsto en ese capítulo, varios de ellos relacionadas con plantas de autopartes. Y hasta ahora todos se han resuelto. Pero justamente el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que implica la desaparición de los contratos protegidos y la sustitución por contratos que tienen que ser con sindicatos independientes, va a ser un tema clave de lo que van a estar verificando los comités del Congreso de los Estados Unidos. ¿Sí? Y esto también tienen mecanismos de verificación muy estrictos y periódicos para la instrumentación del capítulo medioambiental. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, el problema de la vaquita marina ahorita, ¿sí? Y el problema de que en ese capítulo medioambiental, México, Canadá y Estados Unidos se comprometieron a cumplir con una serie de leyes y de tratados internacionales, como el CITES de protección de especies en vías de extinción, y también con la ley de protección de mamíferos marinos de los Estados Unidos. ¿Y qué implica, por ejemplo, eso? Implica que las 65 pesquerías mexicanas que exportan sus productos a Estados Unidos tienen que tener un certificado, una certificación de las autoridades de Estados Unidos de que sus métodos de pesca no afectan, por ejemplo, a tortugas, delfines, etc. Y si no tienen esa certificación, se para la exportación de productos mexicanos. ¿Sí? O sea, el TEMEC sí es una gran ventaja para la atracción de inversión, sí regula las relaciones, pero también impuso muchísimas nuevas obligaciones a México que tenemos que cumplir, porque si no, vamos a llegar al 2025 con los nuevos gobiernos y el 2025 el USTR, la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la Secretaría de Economía de México y el equivalente de Canadá tienen que empezar el proceso formal de revisión del TEMEC, que era algo que no tenía el Telecán. Cuando se firmó el Telecán se pensaba que iba a durar eternamente. El TEMEC tiene la famosa cláusula del atardecer o sunset clause, que los países no tienen que decir yo quiero seguir, simplemente es lo que le llaman opt-out. Alguno tiene que decir yo me quiero salir. Nadie espera que en 2026 alguno de los 3 países diga yo me quiero salir. Pero sí tenemos la obligación y tenemos el reto de trabajar para que el 2025 haya una revisión de la instrumentación del TEMEC que destaque los aspectos positivos del TEMEC y no los aspectos negativos. Porque si se destacan los aspectos negativos y esto empieza a permear a los medios de comunicación, las presiones de los interesados en contra del TEMEC en los 3 países pueden crecer en 2026 para decir, pues,
México, tú anuncia que te sales, o tú, Estados Unidos, anuncia que te sales, o tú, Canadá, anuncia que te sales del tratado porque no está cumpliendo tus expectativas. ¿Sí? Entonces, hay que tener estos tiempos en mente y en la perspectiva bastante claros, porque si no, corremos el riesgo en México de enredarnos en discusiones bizantinas y ponernos a las defensivas y decir, no, es que Estados Unidos lo que quiere es acabar con nuestra soberanía. Todo. A ver, nosotros firmamos y ratificamos el TEMEC en ejercicio de nuestra soberanía. ¿Sí? Y así fue ratificado por el Congreso. Luego, entonces, todos los procedimientos que están en el TEMEC, inclusive el de solución de controversias, pues los tenemos que cumplir. Como dirían en el lenguaje común, no hay tutía para esto. O sea, si tú te comprometiste a esto, lo cumples, porque si no, vamos a tener mayores retos en el futuro. ¿Sí? Entonces, tenemos todos estos panoramas que son el cumplimiento de toda la reforma laboral que por la ley de instrumentación del TEMEC aprobada en el Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado, les da atribuciones a los comités del Congreso de Estados Unidos de supervisar la implementación de la reforma laboral, de que se haya cumplido justamente todo ese registro o legitimación de los contratos colectivos, de que el presupuesto que el gobierno de México dijo que iba a destinar a la reforma laboral, efectivamente haya sido el presupuesto destinado a la reforma laboral. Y que estemos justamente en el proyecto adelante, también acabar con el trabajo forzoso. Que hay mucha hipocresía en Estados Unidos, no me cabe la menor duda. Ahorita estoy leyendo justamente que el Congreso de Iowa quiere rechazar las leyes que prohíben la utilización de mano de obra infantil en Iowa. O sea, claro que la hay en Estados Unidos, mucha hipocresía en estos temas. Pero nada más acusando esa hipocresía sin saber cómo tenemos que cumplir en México, no nos va a ayudar mucho. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien en México para que entonces les digamos, pero tú también estás fallando y tú no me vas a venir con estas cosas. Y tú sabes que en el sur de Estados Unidos los sindicatos tampoco son muy fuertes de las plantas armadoras del sur de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tenemos esos temas, medio ambiente, la revisión del TEMEC en 2025, la cláusula del atardecer o sunset clause en 2026, y tenemos, llegando al 2024, vamos a llegar en un momento realmente, creo yo, delicado en la relación México-Estados Unidos, por esa tendencia a la divergencia que parece que estamos atestiguando, y porque México se puede convertir justo en la piñata de los republicanos en Estados Unidos, y porque no sabemos también quiénes pueden ganar las elecciones en 2024, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, si de por sí ya la situación interna en México, que no voy a discutir aquí porque ustedes la conocen muy bien, pero la mayor parte de los especialistas y economistas, pues auguran que en 2024 y por COVID y por otras razones, el desempeño del gobierno actual, pues no será lo que se esperaba, sino que aún el ingreso per cápita quizás esté por debajo del ingreso per cápita del 2018. Que varios de los proyectos emblema del presidente López Obrador probablemente no se terminen en su totalidad, sino nada más en un porcentaje. Y que los programas sociales que sin duda alguna han permitido que la pobreza no se acentuara, pero no han sacado de la pobreza a la mayor parte de los habitantes, no pueden ser financiados si no hay un crecimiento de la economía. Porque no, ya no hay de dónde echar mano, ya no hay recursos de dónde echar mano. Y de ahí no quiero tener un panorama totalmente negativo, sino también diría yo, o crítico, diría yo, que sí tenemos grandes oportunidades. La principal es la relocalización de las cadenas de valor, que se está dando. Se está dando porque México es el entorno natural. ¿Se está dando al nivel que hubiésemos esperado? Yo creo que no, porque tenemos justamente esta falta de certeza, esta
percepción de falta de certeza jurídica en los Estados Unidos. Entonces, si bien los empresarios estadounidenses ven a largo plazo y quieren seguir invirtiendo en México, la pregunta que normalmente te hacen es, ¿y se puede reelegir el presidente? No. Ah, bueno, entonces vamos a ver a 2025, porque ellos están acostumbrados a la reelección, ¿no? Pero también están conscientes que hay otras carencias y hay otros retos. Infraestructura, ya no estamos teniendo espacio en los parques industriales, en las zonas realmente que están integradas al Telecán y ahora al Temec, el Bajío, el norte del país están saturados. Ya las carreteras no dan de sí, no hay día que no haya accidentes en la 57, que aparte ya vimos que está siendo utilizada para el tráfico ilícito de personas, la 57, ¿sí? La carretera Telecán o NAFTA. Los puertos fronterizos están saturados y se van a saturar más con estas medidas de seguridad que les comenté en un inicio. Tenemos un problema también de capacitación de mano de obra. Tenemos muy buena mano de obra en ciertos lugares, pero en otros no suficientemente capacitados. Entonces, también hay un problema de contratación en México. No puedes contratar al personal que necesitas y tampoco tenemos un sistema para poder ayudar a la gente a moverse de un estado a otro y de capacitarlos. Y podríamos hasta utilizar parte de la mano de obra migrante que hay en México, pero no hay programas para eso. Y en Estados Unidos, yo creo que habría que trabajar justamente para que el nuevo gobierno inmediatamente tenga una reforma migratoria que permita satisfacer sus necesidades laborales y complementar los mercados laborales de México y Estados Unidos de manera más acelerada. Obviamente, les digo, lo que vieron en Estados Unidos en el COVID-19, que fue la certeza de que pueden confiar en México, sigue ahí. Creo que a pesar de todos los retos, las instituciones mexicanas han demostrado su fortaleza, a pesar de que a muchas de ellas se les ha golpeado muy fuerte y que se ha buscado desinstitucionalizar al país, y ese será uno de los grandes retos del próximo gobierno. Y yo siempre digo que también un papel fundamental lo tiene el sector privado mexicano, porque el sector privado mexicano tiene credibilidad en los Estados Unidos, tienen que ser más activos allá, tienen que estar más presentes y tienen que dar la garantía de la fortaleza de México, porque eso es lo que más puede atraer la inversión extranjera a los niveles que lo necesitamos. Y por supuesto, recuperar, porque no es que no lo haya, pero quizás está por debajo del nivel que debería de tener el diálogo entre el sector público y el sector privado para el diseño y para la implementación de políticas públicas en beneficio del país, no en beneficio solo erróneamente como se piensa, es que nada más esto beneficia al sector privado. No, 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 no. A ver, la acción en común del sector público y privado es fundamental para mandar el mensaje adecuado, no solo al interior de México, sino también al exterior, a los Estados Unidos, a nuestros socios en Europa, en Japón. Yo, por ejemplo, les puedo contar que en Washington, una embajada que pedía siempre verme regularmente era el embajador de Japón y su equipo económico con mi equipo, y me decía, ¿cómo van las negociaciones del TEMEC? ¿Cómo van? Y siempre que estábamos en toda la discusión justamente de las reglas de origen, del sector automotriz, todo esto, ellos estaban muy interesados. ¿Por qué? Pues porque a ellos les afecta muchísimo, igual que a los coreanos y a los europeos. Entonces, ese diálogo que hay que mantener, que a veces se ve ausente, creo que es muy importante.